Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un tema que está, bueno, en la mente de todos, el futuro del trabajo. Y para guiar esta exploración, tenemos como base el libro Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer. Exacto. Y arranca con una estadística que sinceramente asusta un poco, Sí, bastante. Un estudio de la Universidad de Oxford. que estima que el 47% de los empleos actuales podrían ser reemplazados por robots e inteligencia artificial. En las próximas 2 décadas. Casi la mitad. Es una locura. Y nuestra misión hoy es precisamente ir más allá del titular alarmista. No se trata solo de si esa cifra es correcta o no. Claro. Se trata de entender qué significa realmente esta transformación. Vamos a usar los ejemplos del libro para analizar las dos caras de la moneda. El miedo y la oportunidad. Por un lado, el temor a un desempleo masivo, casi un apocalipsis laboral. Y por otro, la promesa de un futuro donde la tecnología nos libera, digamos, para crear cosas nuevas. O sea, la pregunta es, ¿distopía sin trabajo o utopía creativa? Esa es la pregunta central. Me parece perfecto, porque esa cifra, 47%, suena a ciencia ficción. De hecho, el propio autor confiesa que al principio era muy escéptico. Y es entendible. Totalmente. Yo pienso en un mesero, en su intuición para tratar a la gente, o en un camionero que reacciona a un imprevisto en la carretera. ¿Cómo puede un robot replicar eso? Esa calidez. Es la pregunta clave. Pero fíjate, la evidencia sugiere que subestimamos la velocidad del cambio. ¿A qué te refieres? A que lo que parecía imposible hace 10 años, hoy es cotidiano. Usamos asistentes como Siri o Waze sin pensarlo. Es verdad. El motor detrás de esto es la ley de Moore. La capacidad de computación se duplica más o menos cada 18 meses. No es un avance lineal, es exponencial. Exacto. Es como un tsunami. Las revoluciones industriales pasadas dieron generaciones para adaptarse. Esta nos está dando quizás una década. De acuerdo, el cambio es rápido, pero para entenderlo creo que necesitamos ejemplos concretos. Y el libro nos lleva a un lugar que parece del futuro, Japón. Sí, el Hotel Hena. La descripción es increíble. Llegas a la recepción y no hay una persona, sino 2 robots gigantes. Con forma de dinosaurio. Dinosaurios que llevan sombreros de conserje. Y no solo eso, los botones son robots, un brazo mecánico guarda tu equipaje, hasta los peces del acuario son robóticos. Imagínate. Lo fascinante aquí es cómo resolvieron el problema de la frialdad de la máquina. ¿Cómo? Pues si te recibiera un brazo metálico sería raro, ¿no? Pero si te recibe un tiranosaurio rex con sombrero, lo convierten en una experiencia, en una atracción. ¿Es una solución de diseño entonces? Totalmente. Una solución a un problema de interacción humano-robot. Un momento, dijiste dinosaurios con sombreros. Tengo que preguntar, ¿esto funciona? ¿La gente lo usa o es solo un truco publicitario? Al principio era una curiosidad, sí, pero el modelo de negocio es muy poderoso. ¿Ah, sí? El Hotel Hena ya tiene planes para abrir 100 sucursales. Pensemos en los números. Un hotel de 100 habitaciones operado por 2 o 3 humanos. ¿Y los robots? Y robots que trabajan 24/7, no se enferman, no piden aumentos. De repente la economía de la hotelería cambia por completo. Ya no es un truco, es una ventaja competitiva brutal. Justo. Entiendo el modelo. Y no se detiene ahí. El autor menciona otro robot, Peppel. ¿El humanoide blanco de ojos grandes? Más amigable. Sí, lo vio trabajando en restaurantes y hasta en uno de los bancos más grandes de Japón. Exacto. Y Pepper nos lleva de la hospitalidad, que es muy visible, a sectores donde la automatización es más profunda. Menos obvia. Que Pepper te dé la bienvenida es una cosa, pero la verdadera revolución está pasando detrás del mostrador. El ex CEO de Barclays, Anthony Jenkins, lanzó una predicción aún más fuerte que la de Oxford. A ver. Dijo que hasta el 50% de los empleos bancarios podrían desaparecer en la próxima década. 50%, otra vez esa cifra. Y supongo que no se refiere solo a los cajeros de ventanilla, ¿o sí? No para nada. Pensemos en el costo operativo de un banco. Las sucursales y el personal son como el 65% de sus costos. Y con la banca móvil ya casi nadie va a una sucursal. Exacto. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque ya no hablamos de trabajos de atención al público. Estamos hablando de los analistas mejor pagados de Wall Street. De acuerdo, un robot recepcionista es muy visible. Pero tienes razón, los cambios más grandes seguro están pasando donde no los vemos. ¿Qué pasa en Wall Street? El libro destaca un software de inteligencia artificial llamado Kensho. Kensho. Sí, lo compró Goldman Sachs.
Kensho puede responder preguntas de análisis financiero súper complejas en minutos. Dame un ejemplo. Por ejemplo, si Corea del Norte lanza un misil, ¿cómo afecta eso a las acciones de empresas de defensa? Ok. Antes, un equipo de analistas de élite, gente con los mejores títulos, tardaría horas o días en investigar y redactar un informe. ¿Y Kensho? Lo hace en 2 minutos. Espera, 2 minutos contra 2 días de un equipo de los analistas mejor pagados del mundo. Sí, Eso cambia las reglas del juego por completo. ¿Qué valor tiene entonces un analista humano? esa es exactamente la pregunta que se están haciendo. El valor del humano se desplaza. Ya no se trata de hacer el análisis bruto Sino de hacer las preguntas correctas a la máquina. y de interpretar los resultados, de gestionar la confianza con los clientes. Pero sí, la tarea de masticar datos está siendo automatizada a una velocidad de vértigo. Hemos visto la automatización en finanzas. Este patrón se mantiene en profesiones que creíamos seguras por estar basadas en el lenguaje como el derecho o el periodismo. Totalmente. El periodismo es un caso de estudio. The Washington Post usa un programa de IA, Heliograph. Heliograph. Durante las elecciones de 2016 en Estados Unidos, escribió unos 500 artículos sobre contiendas locales. ¿Cómo que escribió? A medida que llegaban los resultados, el programa actualizaba las notas en tiempo real, algo que un humano no podría hacer a esa escala y velocidad. Pero, ¿eran buenos artículos? ¿O era solo un refrito de datos sin alma? Me cuesta imaginar un robot escribiendo una crónica con estilo. Es una excelente pregunta. No eran crónicas para ganar un Pulitzer. Eran reportes fácticos cortos, precisos. Entiendo. Pero su valor fue liberar a los periodistas humanos de esa tarea repetitiva para que pudieran enfocarse en análisis más profundos, en investigar, en hablar con la gente. La IA hizo el trabajo de volumen. Los humanos, el de profundidad. Exacto. Y aquí la historia se vuelve personal para el propio autor del libro. Ah, sí. ¿Cómo le afectó a él directamente? Él cuenta que durante años enviaba sus columnas a un traductor humano. Un día, por una urgencia, probó Google Translate, que siempre había considerado de mala calidad. Y se llevó una sorpresa enorme. La traducción no era perfecta, pero había mejorado tanto que el tiempo que le tomaba corregir la traducción de la máquina era el mismo que le tomaba corregir la de su traductor humano. ¡Uf! Imagina la sensación. Te das cuenta de que una herramienta gratuita puede hacer una parte de tu trabajo casi tan bien como un colega. Es un golpe duro. Claro. Es pasar de ser el creador a ser el editor de una máquina. Y mencionaste el derecho. ¿Ahí qué está pasando? Algo muy similar. Ya existen plataformas como LegalZoom que redactan contratos o testamentos por una fracción del costo. Para tareas sencillas. Sí, pero para las complejas también. Revisar miles de documentos para un juicio. Un software de IA lo hace en días. Un equipo de abogados jóvenes tardaría meses. Con más errores y a un costo millonario, me imagino. Y hay un estudio que cita el libro que es increíble, sobre los sesgos humanos. A ver, cuenta. Analizaron más de 1000 decisiones de jueces israelíes sobre libertad condicional. Ok. Y descubrieron un patrón alarmante. Los jueces eran mucho más generosos al principio del día o justo después de almorzar. ¿En serio? A medida que les daba hambre, la probabilidad de conceder la libertad condicional caía a casi cero. Después de comer, volvía a subir. Eso es aterrador. La idea de que la libertad de una persona pueda depender del nivel de azúcar en la sangre de un juez. Exacto. Es un sesgo humano inconsciente. Un algoritmo, para bien o para mal, no tiene hambre, no se cansa. Podría ser, de hecho, más justo. Podía hacerlo. Y todo esto nos lleva al gran debate central que plantea el libro. El de los optimistas contra los pesimistas. Precisamente. Por un lado tienes a los tecnopesimistas como Martin Ford. Su argumento es fuerte. Dice que las gigantes industriales del pasado como General Motors creaban cientos de miles de empleos. Y las tecnológicas de hoy, como Google o Facebook, generan una riqueza inmensa, pero con muchísimos menos empleados. Justo. Si los robots eliminan empleos masivamente, ¿quién va a comprar todos los productos que esas empresas producen? Se corre el riesgo de una espiral descendente. Suena lógico, pero del otro lado están los optimistas, que siempre sacan el argumento histórico de los luditas. Los que destruían telares en el siglo XVIII. Exacto. La historia demostró que estaban equivocados. La tecnología abarató la ropa, la gente compró más y al final se crearon más empleos, no menos. ¿Por qué esta vez sería diferente? ¿Es el contraargumento clásico?
¿Y tienen ejemplos más recientes, como el de los cajeros automáticos, los ATMs? ¿Qué pasó con los ATMs? En los 80s, el pánico era que iban a eliminar todos los empleos en los bancos. Y no fue así. Pasó lo contrario. Los ATMs hicieron más barato operar sucursales, así que los bancos abrieron más. Y el rol del cajero humano cambió. Pasó a ser un asesor de ventas, ofreciendo hipotecas, créditos Tareas de mayor valor. de mayor valor. Y el número total de empleados de atención al público en los bancos, de hecho, aumentó. Ese es un dato increíble, no me lo esperaba. Y hay un caso muy actual que también se menciona, Amazon. Sí, cada vez que anuncian más robots, la prensa habla de despidos masivos. El libro cita un caso de 2016. Aumentaron su flota de robots en un 50%. Y la especulación fue 15.000 empleos en riesgo. ¿Qué pasó en realidad? En ese mismo periodo, la contratación de personal humano aumentó también un 50%. ¿Por qué? Porque los robots aumentaron tanto la eficiencia que Amazon pudo bajar precios, aumentar la demanda y expandirse. Y para esa expansión necesitaban más humanos para supervisar, mantener, gestionar la logística. Entonces, la lección no es sobre pérdida de empleos, sino sobre transformación de empleos. Exactamente. Entonces, el debate no es tan simple. Pero aún así, algo se siente diferente esta vez. Es la velocidad de la que hablabas al principio. Ahí está el punto de encuentro. Incluso los tecnooptimistas más fervientes como Peter Diamandis admiten que la velocidad del cambio actual no tiene precedentes. El problema es la transición. Y ese es el problema. Podríamos estar destruyendo millones de empleos mucho antes de que nuestra sociedad y nuestro sistema educativo pueda preparar a la gente para los nuevos. Y esa transición puede ser socialmente muy dura. ¿Y dejar a mucha gente atrás? Entonces, si aceptamos que la transición va a ser difícil, la pregunta del millón es, ¿cuáles son esos trabajos del futuro? ¿Qué debería estar estudiando un joven hoy? La tendencia es clara. Las máquinas se encargarán de lo rutinario, lo repetitivo. Los humanos, por otro lado, nos enfocaremos en lo que nos hace, humanos. Creatividad, pensamiento crítico. Empatía, inteligencia social y emocional para liderar, negociar y cuidar a otros. Así que, ¿el futuro del trabajo es ser más humano? En cierto modo, sí. Es duplicar la apuesta en lo que las máquinas no pueden hacer. Por eso se proyecta un crecimiento enorme en las industrias creativas. Cine, música, videojuegos. Exacto. Si tenemos más tiempo libre, demandaremos más entretenimiento. Y también habrá una necesidad gigantesca de profesiones de cuidado. Terapeutas, psicólogos, cuidadores de ancianos. Y maestros. Y, fundamentalmente, maestros. Pero no maestros que recitan datos. Para eso está Google. Necesitaremos mentores que enseñen ética, trabajo en equipo y, sobre todo, a aprender a aprender. Fomentar la curiosidad. Esa será la habilidad clave. La conclusión que saco es que la mayoría no competiremos contra la IA, sino que trabajaremos con la IA. El trabajo no desaparecerá, pero se transformará tanto que será irreconocible. Lo que significa que la idea de estudiar una carrera y trabajar en eso 40 años se acabó. La reinvención y el aprendizaje constante serán la nueva norma. Exacto. La transición será un desafío monumental. Y si llevamos esto a su conclusión lógica, nos enfrentamos a dos futuras posibles, casi filosóficos. El investigador de Oxford, Nick Bostrom, plantea una analogía inquietante. A ver. La población de caballos en Estados Unidos alcanzó un pico de 26 millones a principios del siglo XX. Eran esenciales para la economía. Claro, el transporte, la agricultura. Luego se inventó el automóvil. 50 años después quedaban solo 2 millones de caballos. Se quedaron, literalmente, sin trabajo. Su función pasó a ser recreativa. Y la pregunta es, ¿podría pasarnos lo mismo a los humanos cuando las máquinas puedan hacer casi todo mejor y más barato? wow, esa es una comparación bastante desoladora. Somos solo caballos más inteligentes. Es la visión pesimista. Pero Bostrom y el propio Oppenheimer ofrecen una visión alternativa, radicalmente optimista. De acuerdo, necesito escuchar esa visión optimista ahora mismo. ¿Y si el desempleo tecnológico masivo no fuera una catástrofe, sino una meta? ¿Una meta? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si nos estuviéramos dirigiendo a un mundo tan productivo gracias a los robots que el trabajo, como lo conocemos, deje de ser una necesidad y se convierta en una opción? Un futuro donde los humanos, liberados de las tareas indeseables, puedan dedicarse a lo que les apasiona.
A las artes, la ciencia, la filosofía o simplemente a pasar tiempo con sus seres queridos. Algo parecido a como los aristócratas de la antigua Grecia veían el trabajo manual. Como algo para los demás, mientras ellos se dedicaban a pensar. Exacto. Un mundo sin la obligación de trabajar para vivir. ¿Sería eso una utopía de realización personal? ¿O una distopía donde, sin el propósito que nos da el trabajo, nos sentiríamos perdidos? Esa es, sin duda, la gran pregunta que nos deja esta exploración.